mientras voy como explicándoles algunos elementos de la presentación. Eh, bueno, no sé si ustedes han estado como siguiendo la agenda desde la perspectiva de género. Evidentemente estamos siguiendo la agenda todos y todas, puesto que es un tema coyuntural, pero el término justo de infodemia nos posibilita ver los alcances que tiene la reproducción de, pues muchas veces información incierta, pero bueno, lo que yo voy a recuperar en este caso sí tiene que ver un poco con interacción de audiencias en espacios sociodigitales, pero también me parece que es importante recuperar los discursos oficiales para ir entendiendo cómo se va generando no solo una agenda informativa, sino también una agenda política, ¿no? Y bueno, desde luego también pues establecer un diálogo entre todas y todos y que bueno, ya estoy como anfitriona, entonces ya puedo compartir. Muy bien. ¿Todas y todos pueden ver la pantalla? Sí, Raquel, sí se ve bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Adri. Bueno, este es también un ejemplo de, pues, sin duda, el desafío, ¿no? Tecnológico y que, bueno, pues nos iremos como adecuando en función de las circunstancias y pues hay que tener mucha paciencia porque siempre hay como eventos inesperados con la tecnología. Les quiero también compartir la ruta de la exposición para que tengamos como claro este mapa. Primero, de forma muy breve, voy a recuperar la categoría género porque me parece muy importante insistir a qué nos referimos con esta categoría para que no haya confusión sobre la mirada científica política de este trabajo, del trabajo feminista. También uno de los puntos que me parece muy importantes de abordar es el contexto sobre la condición de las mujeres y las niñas durante esta contingencia. Desde luego vamos a ver cuáles han sido los temas prioritarios en la agenda mediática a partir de cuando se estableció digamos, el cerco sanitario en nuestro país. Ahorita les hablaré un poco más de las fechas y las metodologías con las que estoy abordando este trabajo. También cuál y cómo ha sido la cobertura sobre la condición de género de las mujeres y las niñas durante la contingencia por COVID-19. ¿Quiénes han sido las protagonistas en este contexto? Porque es súper importante recuperar la representación de las mujeres. ¿Qué es la infodemia? Bueno, ahí se fue una R, pero es infodemia. ¿Y cómo afecta específicamente a las mujeres y a las niñas la infodemia? Ese es el recorrido que vamos a hacer. Y bueno, como les decía, me parece muy importante que tengamos como mucha conciencia histórica y conceptual cuando entendamos o cuando nos tratemos de acercar a la categoría género. La categoría género es feminista y bueno, digamos que el puente conceptual para ya construirla como una categoría fueron las reflexiones previas tanto de Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que se publicó la primera parte en 1949, y también del feminismo radical, representado sobre todo por Kate Millett con el libro Política Sexual y a Shulamit Firestone con la obra La dialéctica sexual, que también se publicó en 1970. Y bueno, era filósofa. Kate Millett estudiaba literatura y Shulamit Firestone tenía formación en arte también, pero también es una mirada marxista, sociológica. Ellas parten de la opresión de las mujeres a partir de un cuerpo sexuado y que esta opresión se va sosteniendo a partir de la estructuración de una sociedad que también desde la mirada feminista llamamos patriarcales. Digamos que esta reflexión conceptual se transforma ya en una categoría de análisis cuando en 1975 la antropóloga Gail Rubin publica un artículo llamado El tráfico sexual de las mujeres, en donde establece la definición del sistema sexogénero y versa sobre lo que ya habían comentado Shulamit Firestone y Kate Millett a principios de los años 70. Por lo tanto, de acuerdo con toda esta problematización y análisis que hacen todas estas autoras y otras más, por supuesto, la categoría género se refiere
a una estructura de poder que produce opresión y dominación específicas sobre las mujeres y las niñas. Entonces, cuando nos referimos a la perspectiva de género, pues es justamente esto, recuperar la situación de vida de las mujeres y las niñas a partir de su condición de género. Y bueno, pues eso, aclarar que desde luego la categoría género ha sido tratada desde distintas miradas disciplinarias y pues también parte del trabajo epistemológico feminista implica que escojamos una definición de esta categoría que sea acorde con nuestro objeto de estudio. En este sentido, bueno, a mí me sirve mucho lo que plantearon estas autoras, puesto que al observar al género como una estructura de poder, están ahí implícitos los medios de comunicación como mecanismos de poder, como instituciones que son brazos ideológicos del patriarcado, pero que además nos posibilitan una mirada específica sobre los fenómenos. Para nada estoy diciendo que la recepción de los medios de comunicación sea unilateral o que construyan sentido por sí mismos. Como ya decía yo, los medios de comunicación reafirman una estructura de sentido y en muchos casos, bueno, pues van evidenciando o van también invisibilizando ciertos datos. En este sentido, el contexto en el que pues estamos viviendo esta contingencia de salud tiene que ver mucho con estructuras ya previas. Es decir, el problema no es el COVID, el problema no es el virus SARS-2, sino es una estructura desigual que ha posicionado a mujeres y a hombres en relaciones de poder desequilibradas, por supuesto, y tanto organismos internacionales como ONU Mujeres y el propio Instituto Nacional de las Mujeres han señalado ya que la carga de trabajo doméstico y el ejercicio de la violencia doméstica incrementaría durante la contingencia. A ver, aquí quiero hacer como una puntualización conceptual. Estas instancias hablan de violencia doméstica. Yo en realidad me baso más en la definición que nos presenta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se habla de la violencia familiar como un ámbito en donde es sistemática también la violencia de género contra las mujeres y las niñas, pero dentro del marco conceptual de estas instancias, pues se maneja como violencia doméstica y pues ya se ha señalado que se iba a incrementar, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, por supuesto con sus especificidades, pero es importante que entonces entendamos que esto refiere, como ya lo he señalado, a una problemática estructural. Y bueno, para comprender todo esto que estoy mencionando y los señalamientos tanto de instancias como de distintas activistas y académicas feministas, es muy importante que incorporemos la perspectiva de género, de ahí la necesidad de entender la categoría género, pero también el análisis desde la economía feminista. Es decir, hay que entender la economía del cuidado y la división sexual del trabajo. La economía del cuidado la entendemos como esta disposición de actividades en función de la condición de género, que desde luego va a tener implicaciones de tipo material en la propia estructura económica de un lugar. Y bueno, la división sexual del trabajo que está sustentada a partir de distintos estereotipos de género, de la naturalización de la desigualdad, en donde se coloca a las mujeres como aquellas portadoras de la obligación de sostener la vida y de cuidar, ¿no? Pues bueno, también tendríamos que hacer un análisis situado, por supuesto, porque esta visión sexual del trabajo pues está atravesada por la clase sin duda y pues bueno, recordar que nuestro país pertenece a una de las regiones más desiguales del mundo y que pues por lo tanto tendríamos que pensar en cada una de las comunidades. Pero en términos generales, estas categorías pues van a ser como el hilo conductor de todo este análisis. Bueno, pese a que distintos agentes políticos han manifestado que la violencia contra las mujeres y las niñas no se ha incrementado durante la contingencia, a mí me gustaría ser muy puntual, sin el afán de hacer ningún tipo de controversia política en términos patriarcales, sino más bien de hacer un señalamiento riguroso, de hacer un señalamiento que está sustentado por evidencias empíricas. Pues si tomamos como punto de partida marzo de este año, tenemos que, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, de fuentes oficiales. Durante marzo se recibieron 64,858 llamadas, es decir, que 87 llamadas de mujeres cada hora se recibían para pedir ayuda o información sobre qué hacer por violencia familiar o violencia doméstica. Estamos sacando como un promedio, insisto, en función de los registros de las fuentes oficiales, y si ustedes buscan, justo está señalada la fuente con amarillo, el sitio, el micrositio del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vamos a ver que cada mes se van construyendo estos indicadores, entonces ustedes los pueden consultar, es información pública. Y bueno, ¿cómo se construye también este indicador? Pues a partir de las llamadas al 911, que sabemos que es el número nacional, y bueno, pues tiene que ver con estos registros de incidencia de violencia en el ámbito familiar, y que a partir del mes de marzo se dispararon un 23% con respecto al mes de febrero de este año, cuando podemos decir que empezó el confinamiento por la pandemia de COVID. Ajá. Entonces, con base en esta información, podemos decir que hay un pico, hay un incremento en estas llamadas de emergencia catalogadas como violencia contra la mujer, de acuerdo con la denominación de la propia instancia. En marzo de este año se registraron entonces 26,171, un aumento del 20,5% con respecto a febrero, que ojo, febrero de este año había sido el mes con el mayor número de llamadas desde que empezó a registrarse esta estadística, es decir, en el 2016. Entonces, hemos visto una tendencia a la alza. No sé, tendríamos que indagar sobre por qué, particularmente en febrero, hubo un incremento desde que se empezó a registrar, pero lo que es cierto es que a partir de marzo vemos un incremento en consideración con febrero. Y les decía, insistir que son fuentes oficiales. Entonces, sí hay un incremento en el registro de llamadas, por lo tanto, hay un incremento en el ejercicio de violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, siguiendo con la ruta que les presenté al principio, vamos a ver cuáles han sido los temas prioritarios en la agenda mediática. Yo les decía que no están completos todos los datos porque estoy esperando a que termine la contingencia para terminar pues toda la revisión mediática, pero les puedo compartir ahora que empecé el análisis a partir del 16 de marzo. Quise tomar una fecha media a partir de este incremento de las llamadas, y que me parece que a partir del 16 de marzo vemos ya una estrategia mucho más clara por parte del gobierno federal en cuanto al tratamiento de la pandemia. Y bueno, pues llevo hasta ahora contabilizados los periódicos hasta hoy, 21 de mayo, y tomé en consideración 5 publicaciones. Me fui ahora con la prensa impresa, y también voy a incluir como algunas interacciones en plataformas, pero como contraste vamos a empezar a revisar las portadas de los periódicos del 16 de marzo y del 21 de mayo. Ahorita iremos viendo cuáles son estas publicaciones. Entonces vemos que desde luego ya en la jornada empieza a ser un tema en la portada el COVID, y pues bueno, ahorita mayoritariamente las publicaciones están arrojándose al análisis de, hay un discurso de comunicación, tiene una línea editorial. Sin embargo, vemos que esta agenda mediática se va construyendo a partir de una mirada sesgada, una mirada masculina, y que responde a esos intereses que nos han dicho que tienen que ponderarse desde la política tradicional. Entonces, y bueno, pues aunque se habla del COVID, pues desde el principio está como muy presente esta reflexión sobre la estructura económica. En el Universal, bueno, aquí tuve un problema con la portada de la edición del 16 de marzo, pero bueno, recuperé como la noticia de la más importante, la de 8 columnas, y vemos que, bueno, pues está como este interés particular en ir como recabando los números sobre casos de coronavirus en México, y que, bueno, pues se contrastan con los casos que en aquel entonces se tenían en Europa,
que en ese momento pues era la región del mundo que registraba el mayor número de contagios y de casos. Y bueno, vemos hoy día que el Universal le está dando prioridad a todos estos elementos de orden político y económico, en lo que, bueno, se ha denominado mediáticamente la 4T, y también, bueno, se está dando el seguimiento de las fechas en la Ciudad de México y el semáforo. En el caso de Reforma, vemos también una narrativa bastante parecida, ¿no? En la que en ese momento Reforma no le estaba dando tanta importancia a esta parte de la pandemia, pero hoy día, pues sí, desde luego es un tema irremediablemente presente, ¿sí? Lo que quiero que hagamos con este ejercicio es que justo reconozcamos esto que ya señalaba, esta narrativa un tanto homogénea, ¿no? Sin que hagamos minoricemos las diferencias editoriales entre cada medio. Y bueno, pues desde luego también el escenario mediático y político, pienso en todo este debate, ¿no? Que se puso en la agenda pública por los presuntos amenazas de este medio por hacer como señalamientos críticos hacia el gobierno federal. Luego, pues en Milenio, que también fue otro de los medios que se tomó en consideración en el corpus, vemos también esto, ¿no? Ya se adelantaba por ahí del 16 de marzo esto de la suspensión de clases, y bueno, pues Milenio tiene tantos, por lo tanto, la edición nacional pues está sobre todo concentrando en la información que tiene que ver con la Ciudad de México. Excelsior, que también es otro de los medios que incorpora el análisis, pues vemos también una vez más una narrativa bastante parecida, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues Excelsior le entró a esta parte del análisis de las energías renovables. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la perspectiva de género? Bueno, pues porque ciertamente, al menos en cuando empezó esta cobertura oficial de la estrategia por parte del gobierno federal sobre la contingencia, y hasta hoy no se ha dado seguimiento o no se ha ponderado como un tema importante a la condición y la situación de género de las mujeres y las niñas. Entonces, vemos que de forma general, en la narrativa de estos medios de comunicación, y que bueno, dicho sea de paso, se tomaron en consideración dentro del corpus debido a pues el número de lectores, de lectoras que tienen, el tiraje, la historia, la presencia que tiene cada uno de estos medios y cómo contribuye a la construcción de esta agenda. Lo que podemos ver en términos generales es que hay una tajante división entre lo hard y lo soft, que esta es como digamos, como la división tradicional sobre los temas que son importantes o no. Por supuesto que lo hard y lo soft pues está jerarquizado, y entonces todo lo hard tiene que ver con, sobre todo, esta mirada sobre el gobierno federal, esta vigilancia, y lo soft es donde se ha ubicado pues los temas sobre las mujeres, ¿no? Entonces, como ya decía yo, casi no hay un seguimiento. En muchos casos, esto es importante decirlo, no insisto con el afán de señalar ningún tipo de filias o fobias personales a nivel político, pero sí es importante ir ubicando que dentro de muchas de las narrativas en los medios de comunicación tenemos una polarización sobre las declaraciones del presidente, y desde luego, bueno, pues atravesadas por las líneas editoriales, se ha priorizado lo económico sobre lo social o lo cultural, y vale la pena señalar que solamente el periódico Excelsior tiene un micrositio en su edición digital en donde hace un tratamiento específico sobre la violencia de género. Es decir, de su edición impresa no le está dando un tratamiento específico o prioritario, pero en su edición digital sí tiene un micrositio, lo cual, bueno, me parece bastante elocuente e importante de señalar. Aquí vemos al día de hoy lo que estaban registrando en este micrositio. Me parece también bastante adecuado que ponderen a la violencia de género como un problema histórico, y bueno, van entretejiendo como toda esta agenda que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y las niñas, las violaciones a los derechos de las mujeres y las niñas, y bueno, pues este caso de este
bueno, no quisiera señalar cantante, sino este sujeto, Johnny Scutia, que estaba citando a partir de algunas producciones musicales, pues haciendo toda una apología sobre, y bueno, no solo apología, sino hablando claramente de la tortura y el feminicidio. Entonces, bueno, le están dando seguimiento a este tema, que no necesariamente, bueno, pues se relaciona con la contingencia, pero es una agenda que hay que seguir alimentando y es una agenda a la cual hay que seguir dando seguimiento porque desafortunadamente la violencia de género no está en huelga, ¿no? No para con esta contingencia. Eso es también lo que vemos en el micrositio, ¿no? Que tiene que ver, de luego, con lo que se va también registrando en las conferencias y, bueno, pues se hace un seguimiento de los estados, de algunos casos que, bueno, pues se han estado recuperando o algunos casos que estuvieron en la coyuntura de la pasada marcha del 8 y el paro del 9 de marzo. Y pues también se le está dando seguimiento a las declaraciones de la doctora Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de Gobernación, y que en un momento voy a recuperar lo que nos ha compartido la secretaria de Gobernación. Y bueno, pues también este mensaje que se viralizó de un servidor público en Jalapa, en donde, bueno, pues estaba pidiendo que bañaran con ácido a una mujer con la que no estaba de acuerdo. Y bueno, pues hay que recordar que también han estado incrementando los ataques con ácido en nuestro país y que desde luego es una forma de violencia feminicida. Ojo, en esta noticia que está dentro de este micrositio, falsas, 90% de llamadas por violencia contra mujeres. Aquí seguimos viendo este tratamiento tramposo e impreciso, a pesar de que está este esfuerzo, este micrositio en donde se quiere recuperar, pues, este tema sin duda importantísimo en la agenda pública, pero si nos fijamos, el titular, pues esto sigue siendo engañoso, sigue siendo impreciso, y pareciera entonces que en efecto son falsas la mayoría de las llamadas que han hecho mujeres y más bien aquí, bueno, vemos que en letras muy pequeñas, pues se está como atribuyendo esa declaración al presidente. Entonces, ahí pues una vez más ver que la necesidad de que los medios de comunicación incorporen la perspectiva de género para que no veamos este tipo de expresiones. Muy bien. Vamos a ver, el 26 de marzo de 2020, en la conferencia de las 7 de la noche, que encabeza el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, tuvo como tema central la condición de las mujeres durante la contingencia del COVID y entre, bueno, algunas de las invitadas pues estuvieron la doctora Nadine Grassman, que es la presidenta de INMujeres. Entonces ella expuso ciertamente esto que yo señalaba al principio, en donde se hablaba de esta carga de trabajo para las mujeres, que se iba a potencializar la división sexual del trabajo. También estuvieron otras funcionarias públicas hablando de el tratamiento específico de las mujeres embarazadas y también estuvieron hablando sobre la salud mental, ¿no? Hay que decir que ningún medio impreso del corpus, que ya señalé al inicio, dio espacio para abordar lo que se había comunicado durante la conferencia del 26 de marzo. Y bueno, esto fue con base al análisis de las ediciones impresas del día siguiente, es decir, del 27 de marzo de 2020. Durante esta conferencia del 26 de marzo, sabemos que pues hay un espacio abierto que se transmite en el streaming de YouTube y que puede el público hacer comentarios. Entonces, al principio de la conferencia, pues se empezaron a arrojar pues distintos escenarios o distintos comentarios con respecto a la conferencia. Primero estaban como este público cautivo, esta audiencia cautiva, por denominarla de alguna forma, que es afín al gobierno federal y al trabajo del subsecretario de Salud, en donde, bueno, pues estaban lanzando frases como muy positivas con respecto a ellos. Había también otros presuntos bots, en fin, ahí veíamos como un desencuentro político que ya es como típico en estos espacios sociodigitales, pero cuando empieza la conferencia y que se empieza a desarrollar el tema central, como lo vemos en cada una de las conferencias, pues vemos que
desde los imaginarios se asocian estos temas con esta denominación súper misógina que vemos que también está muy presente en los imaginarios, que es las feminazis, ¿no? Hablan también de, están como afirmando que no tiene nada que ver este tema con las mujeres, este discurso de odio, ¿no? El feminismo es el virus, no queremos propaganda ideológica feminista, ¿no? Se está leyendo como, digamos, una oportunidad de los grupos feministas radicales para, pues, incluir su agenda dentro de las prioridades del gobierno federal, pero, bueno, lo que desconocen todas estas personas y también, desde luego, bueno, con el apunte metodológico de que no puede ser un ejercicio de recepción muy riguroso en términos de, pues, esta aproximación hacia las audiencias, pero finalmente sí es una radiografía de cómo se están leyendo por ciertos sectores sociales, pues toda la organización por parte de las mujeres y que, como quería mencionarlo, pues hay que recordar que estos son compromisos que el Estado mexicano ha adquirido, forma parte del paradigma de los derechos humanos de las mujeres y para nada es un abuso o una dádiva. Bueno, creo que es importante, o al menos yo pude reconocer a partir del análisis de las narrativas mediáticas que ha habido protagonistas bastante importantes en todo este contexto, en esta coyuntura. Una de ellas fue la doctora Ana Lucía de la Garza, que es la directora de investigación operativa epidemiológica y que, bueno, estuvo presente en una conferencia a principios de marzo y, pues bueno, hubo como algunas respuestas bastante particulares sobre ella, incluso por ahí encontramos algunas comparaciones con estrellas de Hollywood, ¿no? Es muy como, y ojo, o sea, este tipo de pesquisas que yo hago sobre Twitter u otras plataformas, pues no es desde luego una forma de estigmatización ni de señalamiento a las usuarias, pero me pareció como muy particular o como digno de recuperar, pues este impacto que tuvo la doctora de la Garza, y que incluso mediáticamente se le llamó como el nuevo crush de los mexicanos, ¿no? Curioso porque, bueno, aquí este medio señala a los mexicanos, pero en realidad quienes estuvieron lanzando este tipo de comentarios, pues fueron mujeres, ¿no? Particularmente, como, pues eso, diciendo que era una mujer muy guapa, muy atractiva. Por cierto, la próxima semana vamos a hacer un webinar como parte de un seminario de alfabetizaciones digitales, donde confluimos varias personas, varios colegas, y yo voy a hablar de las resistencias feministas, resistencias digitales, y bueno, les compartí algo muy interesante sobre la doctora Ana Lucía de la Garza, porque me di cuenta que tiene ya una entrada en Wikipedia. Entonces, me parece también bastante interesante el impacto que tuvo y que sin duda, más allá de todos estos comentarios en donde pues presuntamente se les sexualiza, yo no sé, también tendríamos que hacer un análisis más puntual. Lo cierto es que sí se empieza a visibilizar el papel de las mujeres. Tan es así que alguien de forma, pues me parece muy pertinente, considero que era importante hacerle una entrada en Wikipedia para visibilizar el trabajo de la doctora. Y que, bueno, no nada más es la doctora de la Garza quien está encabezando como el equipo científico, ¿no? Hay por lo menos 5 mujeres que han sido visibilizadas dentro de todos estos cuerpos de mujeres o de personas científicas, la doctora Atlese de la Torre, la doctora Olivia López Arellano, que por cierto forma parte del Consejo de Seguridad de la Ciudad de México, la doctora Guadalupe Espitia y, bueno, la doctora Ana Lucía de la Garza, que ya mencioné y que sobre todo, pues, sobre ella se han vertido como las coberturas mediáticas. En esta misma conferencia que señalaba yo, del 26 de marzo, en donde estuvo la presidenta de Mujeres, vemos este ejercicio de misoginia y lesbofobia contra la doctora de la Garza. Fíjense, es como muy interesante ver que se está asumiendo que es una mujer lesbiana por ser una mujer con elementos masculinos. Aquí no tendríamos que discutir si la doctora es lesbiana o no, pero lo que sí es cierto es que hay un ejercicio de lesbofobia, de repudio
hacia todas estas mujeres que rompen con la normatividad de ser para los hombres, ¿no? Y que desde luego va cargado de misoginia muy, muy profunda. Entonces, bueno, pues aquí vemos estos comentarios, ¿no? Donde están haciendo, pues, escarnio de la doctora, más allá de la importancia de lo que está señalando, más allá de que es una mujer preparada, pues se está concentrando la opinión en cuanto a su corporalidad y su fenotipo. Nada más hay que recordar que, y esto me parece importante porque solamente encontré una nota en la que ya les mostré, en donde se habla del papel de las científicas, ¿no? En esta coyuntura, no fue en ninguna de las publicaciones impresas que ya cité en el corpus, sino más bien en sitios web, pero hay que recordar cuál es la formación de la doctora Ana Lucía de la Garza. Ella es médica cirujana, por la Universidad Justo Sierra, tiene la especialidad en epidemiología por la UNAM, tiene un doctorado en salud pública y además es una de las encargadas de realizar los reportes diarios, es decir, es quien está encabezando todo el equipo de investigación de datos duros, y ella también fue colaboradora durante la contingencia de influencia en el 2014. Entonces, más allá de pensar en pues eso, el análisis o toda esta fiscalización sobre la sexualidad o el fenotipo de la doctora, pues tendríamos más bien que recuperar desde las narrativas mediáticas que todas estas científicas pueden ser referentes para las niñas que están en formación y que desde luego necesitan romper con todos estos estereotipos de género y pues desempeñarse donde ellas lo deseen, ¿no? Más allá de lo que nos dijeron que estaba destinado para las mujeres. Otra de las protagonistas que yo sitúo dentro de estas narrativas mediáticas es, desde luego, a la jefa Fabiana, que así se le denominó dentro de las narrativas. Y bueno, ella apareció también en una de las conferencias de las 7 de la noche y dio un mensaje, me parece muy elocuente, sobre los ataques que están recibiendo el personal, las y los trabajadores del sector salud en nuestro país. Y bueno, recientemente, justo en el marco de la conmemoración de las personas que ejercen la enfermería, ella anuncia que resultó positivo su test sobre COVID y bueno, pues sabemos que está internada en el Hospital de la Raza, en la delegación, en la alcaldía Azcapotzalco, y que bueno, ella es la jefa de enfermeras, ¿no? Del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, hubo por ahí, en alguna vez hice un webinar sobre esta cobertura previo y me preguntaban cuál era mi opinión sobre esta representación de la jefa Fabiana, digamos, llorando. Y yo lo que les decía es que me parece que fue una reacción completamente genuina y legítima frente a esto, porque por supuesto que te pega, ¿no? El saber que personas que están jugándose la vida, personas que están sacrificando su vida familiar, su seguridad, su integridad, pues están ahí atendiendo esta pandemia, ¿no? Entonces a mí no me parece que sea problemático representar a las mujeres desde la emotividad, porque es un signo de humanidad. Más bien tendríamos que cuestionarnos por qué solo a las mujeres se les representa desde ahí, y que sería importante también para cambiar la representación de los hombres, pues hablar de ellos como seres que son capaces de pues sentir empatía, pues tener como esta necesidad o darle esta importancia al cuidado, ¿no? Aquí está la fuente de donde saqué esta información. Y bueno, pues más allá de la jefa Fabiana, tenemos una servidora pública que tiene una formación y una experiencia pues súper sólida, ¿no? Fabiana Maribel Cepeda, que como ya les decía, bueno, lo registra el sitio como jefe del área de enfermería. Yo le puse SIC porque pues en realidad es jefa, ¿no? Y vemos aquí que sus líneas de trabajo son, esto, ¿no? Que tiene como algunas publicaciones, que además tiene la licenciatura en enfermería y que tiene una maestría en ciencias en investigación en sistemas de salud, ¿no? Y que además estudió administración y docencia en enfermería. Y que también dentro de sus especialidades pues está la medicina crítica, la terapia intensiva y la atención integral de los pacientes con insuficiencia renal crónica.
vemos que ha participado en congresos nacionales, internacionales, y que, como ya decía, pues además es autora de distintos artículos. Entonces, más allá de la jefa Fabiana, que me parece que también está bien que se le denomine con autoridad a las mujeres, pues un elemento importante en las narrativas mediáticas pues sería recuperar todo esto, ¿no? Esta formación tan sólida. Es cierto que hay una desvalorización de el trabajo de las enfermeras. Ahorita voy a aterrizar sobre esto, pero bueno, justo me parece que el hablar de la jefa Fabiana, de la maestra Fabiana Maribel Cepeda, pues nos lleva a lo siguiente, que es la definición de la infodemia, ¿no? De acuerdo con el secretario, el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, la infodemia consiste en esta rápida propagación de información falsa durante contingencias sanitarias, ¿sí? Pero bueno, yo aquí como señalo más adelante que en algunos casos es falsa, o sea, en la mayoría de los casos, también hay una reproducción de información de noticias alarmantes a partir de un hecho que es real, pero que se ha magnificado. Entonces, ojo, o sea, esta cuestión de la veracidad en la información que vamos consumiendo también requiere como un análisis puntual, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de las vías de transmisión del COVID, en donde, bueno, pues hay como algunos documentos que van señalando o que han señalado la persistencia del virus en algunas estructuras, en algunos materiales, pero bueno, pues es como seguir estas guías, son aproximaciones porque hay que recordar que es una enfermedad nueva y que en realidad es que apenas las comunidades científicas están tratando de llegar a ciertos consensos y que no tenemos certeza sobre eso. O sea, es cierto que el virus permanece en ciertas superficies o en ciertos materiales, pero lo que es incierto es que aún no tenemos como conclusiones acabadas sobre el tiempo que van a permanecer en dichas superficies o materiales. Bueno, siguiendo con esta definición de la infodemia, quiero decirles que, de acuerdo con un análisis realizado por el NewsGuard, que es un sitio periodístico que califica la credibilidad de los portales de noticias, concluyó que la información errónea sobre el brote de coronavirus está superando claramente a la información viable en cuanto a su difusión e interacción en las redes sociales de todo el mundo. Con base en este análisis, además, se determinó que México es el segundo país después de Turquía, que es el primero en difundir noticias falsas. Entonces, esto también nos está dando como pie para entender que, aunque tenemos acceso, y desde luego no quiero como invisibilizar la brecha digital que persiste en nuestro país, pero que sí hay un acceso considerable a tanto Internet como a dispositivos digitales. Esto no quiere decir que las personas estemos facultadas como consumidoras responsables de información. Entonces, lo dejo como un punto importante porque estamos hablando de una sociedad que tiene deficiencias importantes que desde luego tiene que ver con la desigualdad y con problemáticas estructurales, pero que no podemos menospreciar. Y bueno, les recomiendo el sitio, aquí está la dirección, www.newsguardtech.com, y aquí podemos encontrar varios informes, varios diagnósticos en materia de Internet y de qué tanto estas herramientas que vemos en el ciberespacio pues son confiables, son rigurosas, y me parece que como nunca pues tenemos que traer a la discusión y utilizar este tipo de herramientas para hacer un trabajo mucho más situado, mucho más riguroso, y sobre todo para evitar lo que a continuación pues voy a exponer, ¿no? Que son justo las consecuencias de la infodemia también en el marco de lo que se ha denominado posverdad. O sea, el prefijo post nos habla de un después, es decir, que hay un consumo de noticias, de información, que después vamos a verificar si es verdad o no, y que la vamos transmitiendo y que vamos generando un estado de ánimo colectivo que puede tener implicaciones importantes. De acuerdo también con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, entre marzo y abril de 2020 se han subido 361 millones de videos a YouTube en las categorías de COVID y COVID-19. Y desde que comenzó la pandemia, se han publicado cerca de 19.200 artículos en Google Scholar.
Es decir, que en el mes de marzo, unos 550 millones de tweets incluyeron las palabras coronavirus, COVID y pandemia. Ahora, si hiciéramos un seguimiento sobre quiénes emitieron este tipo de productos comunicativos de información, pues definitivamente la mayoría no son personas con autoridad médica, con autoridad científica para llevar a cabo este ejercicio. Con esto también quiero decir que no quiero estigmatizar algunas formas de consumo mediático. Pienso en el caso de las y los youtubers, que puede ser como pues un espacio comunicativo consumido sobre todo por niñas, niños, jóvenes, pero me parece que también estamos en un momento muy elocuente en donde gracias al capitalismo acelerado se ha desvirtuado pues toda actividad comunicativa rigurosa, ¿no? Más adelante hablaré sobre el supuesto periodismo ciudadano y qué tan certero puede ser este ejercicio. Hay algunas iniciativas que a mí me parece que son muy valiosas, digo, no son las únicas, pero al menos son las que puedo como yo identificar como con mayor presencia. Está este micrositio de Animal Político, en donde están dando seguimiento a los números, están generando algunos indicadores y además están, pues eso, desmontando todas estas falsas noticias que se están propagando por distintas plataformas sociodigitales. Entonces yo les recomiendo que visiten este sitio, es animalpolitico.com, coronavirus COVID-19. Vale mucho la pena que lo compartamos, incluso por ahí tienen también una sección en donde pueden descargar material que se puede compartir a partir de WhatsApp, que hay que recordar que es una de las plataformas donde se ha aprovechado para difundir mucha información falsa. Pues bueno, aquí también otra parte de este sitio que les decía y que viene pues información muy útil, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en que también con base en la información que han reportado distintas protectoras de animales, también durante la contingencia de COVID en la Ciudad de México se ha incrementado el abandono y maltrato hacia los animales, hacia las mascotas. Insistir, ¿no? Hasta ahora no hay una evidencia científica que pruebe que las mascotas, las y los animales pueden transmitir el COVID-19, ¿no? Entonces, es importante que reproduzcamos esta información que es mucho más certera. Y bueno, dentro de las consecuencias de este panorama de infodemia y posverdad, vemos que ha habido un ataque, no solo verbal, sino también físico, contra el personal de salud, ¿no? Desde pues los ataques con cloro y bueno, también de acuerdo con reportes oficiales, una de las entidades donde más ataques ha habido es vergonzosamente la Ciudad de México, que sabemos que es el epicentro de la pandemia en nuestro país y que como ya señalaba y también con base en el mensaje que acertadamente compartió la jefa Fabiana, pues están jugando estas personas su salud, ¿no? Están sacrificando mucho para cumplir con su deber y entonces el personal de salud pues merece todo nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y también ellas y ellos merecen ser cuidados. También hemos tenido otro tipo de ataques mucho más violentos, abiertamente violentos, como las amenazas de incendiar hospitales COVID. Y bueno, pues también eso ha habido casos en la Ciudad de México, la zona metropolitana, también en Morelos, en Nuevo León, pero quiero recuperar esta idea que planteaba anteriormente sobre la figura de la enfermera, ¿no? Tendríamos que hacer también un seguimiento más puntual, o sea, como verán, estamos en un panorama tanto para las ciencias naturales, para las ciencias exactas y para las ciencias sociales, en donde estamos entretejiendo apenas los argumentos de base para poder hacer un análisis mucho más certero de la contingencia, pero presuntamente me parece que podemos afirmar que han sido las enfermeras quienes han sufrido mayores ataques. Y desde luego eso se conecta con esta figura que persiste en la sociedad mexicana sobre la enfermera como una subordinada y que además también recordemos que son las enfermeras quienes llevan a cabo todas estas actividades de cuidado que forman parte de la economía de cuidados y que ha sido una figura desvalorizada. Pensemos, por ejemplo, desde un análisis mucho más desde la experiencia,
pues eso, cuál ha sido el papel de las enfermeras, cómo son aquellas que llevan a cabo este trabajo de talacha súper rudo y que están inferiorizadas en función de la figura del médico, que también se ha ponderado como una figura androcéntrica, ¿no? Entonces tenemos que repensar la figura de la enfermera. ¿Es quien hace o son quienes hacen este trabajo que se ha denominado como sucio, el trabajo sucio, y que es el trabajo no reconocido? Entonces, sin duda, se va generando una hostilidad, se va reafirmando esta hostilidad hacia las enfermeras y vemos que esta infodemia, esta reproducción de información falsa va dando mucho más elementos para la hostilidad, para la intolerancia y que aterriza desafortunadamente en hechos materiales. Bueno, esta imagen es muy elocuente, son registros fotográficos que se hicieron al personal de salud en nuestro país. Ella es una enfermera del Hospital Juárez y vemos las marcas, ¿no? De todos estos instrumentos del uniforme de atención durante la pandemia. Entonces, imagínense si a veces cuando llegamos a salir a la calle y nos ponemos un cubrebocas, sentimos que nos sofocamos, pues imagínense lo que es portar durante un montón de horas este tipo de uniformes, ¿no? De elementos. Pero ¿qué pasa? Ajá, y yo les decía, más allá de pensar en un encono político, lo hago de verdad desde un señalamiento riguroso, científico, y sí político, porque hay una deuda histórica por parte del Estado mexicano con las mujeres y las niñas. ¿Qué pasa cuando la infodemia es propiciada desde el discurso del Estado? ¿Sí? Ay, perdón, cambié la diapositiva. O sea, estas declaraciones que hizo el presidente de la República, donde afirma que no ha aumentado la violencia contra las mujeres. Me parece inaceptable que por parte de un jefe de Estado no haya mesura y no haya además sentido común y se lancen este tipo de afirmaciones en un país además y que no lo ha dicho solamente el activismo, sino incluso, y está reconocido por mujeres, sabemos que cada día son asesinadas entre 9 y 10 mujeres. O sea, por puro sentido común, en un país que es feminicida, por supuesto que se puede inferir que va a haber un incremento en el ejercicio de la violencia, sobre todo por esta valoración de la violencia como un asunto de orden privado. Entonces, más bien, yo lo que creo, y no está descontextualizado, porque es cierto que ha habido declaraciones del presidente que han sido descontextualizadas, incluso por medios que desde la perspectiva de género trabajan, pero en este caso no hay forma de justificar esta declaración, ¿no? Yo vi la conferencia, la analicé, me aproximé a ella desde un análisis muy, muy crítico, muy prudente, y no hay forma de justificar esta declaración. Entonces también es una forma de generar elementos para la posverdad, para la infodemia, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Aquí el presidente está facultando, está legitimando a todos estos detractores y a todos estos agentes que están ejerciendo violencia, y sería muy diferente decir que de acuerdo con las llamadas al 911 y que además nos mostrara la metodología para asegurar que el 90% de las llamadas son falsas, ¿no? O sea, yo me quedo como con esa inquietud, si bien va a seguir como compartiendo o lanzando este tipo de afirmaciones, tenemos derecho a saber por qué lo está asegurando, cómo es que se determinó este dato, porque además él también mencionó que fue con base a datos que le dio el INMujeres y la propia secretaria de Gobernación. Y aquí entonces yo pues quiero recuperar la figura de la doctora Olga Sánchez Cordero, porque ella desde el principio de la contingencia ha señalado que hay un incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas. Incluso ella en foros previos a la contingencia habló de esta deuda histórica por parte del Estado mexicano hacia las ciudadanas, ¿no? Y hay que recordar que hace poco ella en un foro que se llamó Prevenir es Convivir, que pertenece a esta fotografía que fue en línea, ella lanzó esta declaración, ¿no?
Y quiero compartirles que tampoco, lamentablemente, las violencias contra nosotras se han erradicado, se han disminuido, al contrario, siguen presentes. Señaló durante el foro Prevenir es Convivir, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. En momentos en que el tema está en el debate público respecto a si aumentó o no la violencia contra las mujeres durante el confinamiento doméstico por la emergencia sanitaria, Sánchez Cordero recordó que el próximo martes 26 de mayo dará un informe pormenorizado de cifras oficiales en torno a ello. Entonces, pues esta sin duda es una cita para darle seguimiento a todo este tema, ¿no? O sea, la doctora Olga Sánchez Cordero ya nos está adelantando que no ha disminuido, está en contraposición a lo que el propio presidente declaró, y entonces hay que, pues eso, seguir el 26 de mayo ese informe pormenorizado y desde luego analizarlo con perspectiva de género. Ahora, de acuerdo con esta instancia que yo ya señalaba, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues vemos aquí que sí hay un incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Si ustedes pueden seguir esta gráfica, que además pueden encontrarla en el sitio, es información pública, nos habla de el 2016, cuando se empezó a hacer esta estadística, como ya señalaba yo al principio. Vemos ahí que hay frecuencias, vemos como el 2018 hubo un incremento bastante considerable, podemos ver abajo los meses, vemos también en el 2019 y vemos cómo en el pico de febrero de este año, ajá, que es este último pico, incrementan las llamadas, ¿no? Pero además vemos ese crecimiento a partir de marzo, o sea, de 21,727 llamadas de emergencia en febrero, que fue el pico más alto desde que se empezó a hacer la estadística. En marzo vemos que sube a 26,171. Entonces, les digo, no me queda como la película completa, porque el presidente afirma que no ha disminuido, que no ha aumentado la violencia y que además el 90% de las llamadas son falsas. Entonces, a mí no me queda clara esta afirmación porque no me presentan la metodología para llegar a esa resolución, ¿no? Y bueno, en cuanto a el feminicidio, ¿no? Aquí también vemos tendencias a partir del 2015, que se empieza a hacer este registro. Vemos como en este año, en febrero, hay un decrecimiento y hay un repunte en marzo de este año, ¿no? Hay que recordar que tanto Durazo como la doctora Algo Sánchez Cordero, Fue Durazo y la doctora Sánchez Cordero, hablaron de que sí hubo que bajó los niveles o digamos los números de feminicidios, pero esto, bueno, pues se podría explicar justo, me parece, a partir, y lo digo presuntamente, pues a partir de del espacio público, ¿no? Obviamente la movilidad ha disminuido y entonces la presencia de las mujeres en el espacio público es menor y tal vez por eso es que vemos este decrecimiento en las cifras. Pero como ya les decía yo, o sea, no perder de vista que estamos cimentando las estructuras de una radiografía mucho más profunda sobre esta contingencia. Y bueno, creo que es importante que para seguir la discusión pensemos como en, sin duda, el derecho a la información pública. O sea, esto que yo les estoy compartiendo, pues son datos duros generados por propias instancias del Estado y que es nuestro derecho como ciudadanía acceder a esto. Está sin duda el derecho a la libertad de expresión, pero hay que recordar que la infodemia nunca va a poder ser valorada como parte de este derecho a la libertad de expresión. Tú no puedes ejercer un derecho y eso forma parte de la ontología de los derechos humanos. Tú no puedes ejercer un derecho poniendo en riesgo otro derecho. Y en este caso, la libertad de expresión es un ejercicio racionalizado, es un discurso situado, es un discurso reflexivo, es un ejercicio reflexivo. Por lo tanto, la reproducción de información falsa no forma parte del derecho a la libertad de expresión. También esta parte de la ciudadanía y el derecho a la comunicación. Yo quiero decirles que a pesar de que pues, grandes representantes académicos de la comunicación afirman que sí, pues yo considero que el periodismo ciudadano no existe. Y esto tiene que ver mucho con esto que ya señalaba sobre
este desprecio por el ejercicio periodístico, ¿no? Yo soy muy puntual con mis alumnas y alumnos que están siendo formadas como personas comunicólogas y periodistas, y yo les preguntaba la otra vez si ellas se sentían capaces de cubrir una de las conferencias de las 7 de la noche, y bueno, de un grupo de 30 personas, alrededor de dos hombres, dos jóvenes me decían que sí se sentían capaces, ¿no? A pesar de no tener formación en temas de salud. Entonces, hay que entender que el periodismo riguroso está atravesado por un ejercicio de especialización y que entonces un ciudadano, una ciudadana con un dispositivo digital que haga ciertos registros, no lo podemos elevar como un ejercicio periodístico. Entonces, mucho cuidado con esta información que se está reproduciendo y que forma parte también de todas estas redes de confusión de infodemia. Desde luego que, como señalaba, esta falta de comprensión por parte de las audiencias, de la ciudadanía, y bueno, también de quienes están cubriendo las conferencias y esta agenda, habla de un déficit educativo que es estructural, pero además también estamos hablando de una precariedad laboral, o sea, no podemos dejar de analizar este contexto, esta contingencia, sin la presencia del capitalismo voraz, ¿no? Es entonces súper necesario, es urgente la educación para los medios, o sea, necesitamos ir generando metodologías de recepción crítica para que las audiencias tengan un no solo consumo, sino una significación política, ética de los contenidos mediáticos. También me parece que es importante que recuperemos la propuesta de la economía política de la comunicación, porque desde luego los medios de comunicación no están desligados de la estructura política. Es decir, aparte de los intereses de estas grandes industrias mediáticas y que desde luego van jugando con la información de acuerdo a sus propios intereses, están también estos grupos que digamos, accionan paralelamente toda esta información falsa y que desde luego les va a generar retribuciones económicas. O sea, una fake news, una noticia falsa, no necesariamente se reproduce solo por un descuido de una persona. No solo hay una responsabilidad individual, sino también hay grupos organizados que tienen intereses particulares para reproducir toda esta información y generar caos, ¿no? Y bueno, desde luego también el consumo mediático, nuestra lectura sobre esta contingencia, pues está atravesada por estos sesgos ideológicos, por la misoginia, por el racismo y el clasismo. Quiero decirles que desde luego no estoy poniendo en consideración la responsabilidad que tienen quienes están cubriendo las conferencias, quienes están escribiendo notas, reportajes sobre este tema, porque sí que hay una responsabilidad personal, pero también responde a esto que ya señalaba, el déficit educativo. Realmente en las universidades se está preparando a las personas para ejercer el periodismo con rigurosidad, con ética, ¿no? Se les está pagando suficiente. Los medios de comunicación están apostando por el periodismo especializado, los medios de comunicación están apostando por la formación constante de las y los periodistas, ¿no? Entonces de repente mandan a estos reporteros, reporteras, todólogos a cubrir un montón de temas y además, fíjense, no es coincidencia que la mayoría de quienes están cubriendo esta conferencia sean mujeres, porque por supuesto también la división sexual del trabajo prevalece en las industrias mediáticas, ¿no? Y bueno, han sido sobre todo las mujeres quienes han sido exhibidas por este déficit también, pues profesional, intelectual, también diría, para comunicar, para transmitir adecuadamente y rigurosamente el mensaje. Y no, disculpe mi parte, no se trata de que pobretemos a las personas o que por el hecho de ser mujeres aplaudamos todo lo que hacen, no va por ahí de luego este señalamiento de mi parte, sino que también esta lectura está atravesada por esto que ya señalaba, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pues bueno, antes de que les enseñe como algunos contenidos que se han reproducido en Facebook sobre las reporteras, quiero recomendarles estos dos recursos en línea, verificado.com.mx, que es una vez más este grupo de periodistas que se organizaron en el 2018 para atacar toda esta información
y para desmentir toda esta información falsa en torno a la coyuntura de las campañas electorales. Entonces, ahora lo están haciendo con la contingencia del COVID y para dar seguimiento a, pues esto, los números, los datos duros sobre la violencia contra las mujeres, al menos en la Ciudad de México. Está este estudio que hizo Celine González Schont, que es profesora del CIDE y que pues nos muestra algunos indicadores que hizo, algunas gráficas a partir de la aproximación del Big Data sobre los registros de las llamadas al 911 en la Ciudad de México. Esos dos recursos se los recomiendo. Y bueno, ahora sí, voy como a esto último que señalaba, a los sesgos a partir de la misoginia, el clasismo y el racismo, y que se necesita hacer un trabajo urgente con las audiencias, ¿no? Sí, yo entiendo que también el humor, pues es un elemento que acompaña sin duda el momento, que puede hacer llevadero también este momento, pero ¿cuándo son, o cómo podemos definir las fronteras entre el humor y el discurso de odio, ¿no? Entonces vemos que hay un escarnio hacia las reporteras, particularmente hacia las mujeres, ¿no? O sea, cuando se habla de los reporteros o de la prensa fifí o vendida, de los chayoteros, se hace en abstracto. Sin embargo, se hizo un trabajo muy particular de un señalamiento individual hacia las reporteras, ¿no? Aquí vemos algunos. Bueno, desde luego también aquí, como les decía, pues hay un ejercicio marcado por el clasismo. ¿No? Vean, desde luego, insisto, son errores, ¿no? Y que tienen que ver con el déficit de formación, pero no son responsabilidades individuales, una vez más, hacer como este señalamiento, ¿no? Y que bueno, desde luego el subsecretario López Gatell pues es un gran comunicador, ¿no? Sin duda, es un gran divulgador de la ciencia y pues nos ha mostrado de manera muy elocuente eso en las conferencias, ¿no? Pero además en este contexto pues de odio, pensar también qué tanto nos sirve estar como señalando de forma personal a las reporteras, ¿no? Y bueno, pues se le llama chismosa cuando sabemos que esa ha sido una denominación históricamente misógina y disciplinante para las mujeres, ¿no? A las mujeres les gusta el chisme. Y bueno, esto, más allá de nuestras filias y fobias políticas, pues tener cuidado con estos señalamientos misóginos, ¿no? Me parece que entre Denise Dresser y Saraí Uribe, la reportera del Sol de México, pues hay un mundo de diferencia. Yo, y bueno, lo digo de forma personal, pues no me siento afín a los señalamientos que ha hecho la doctora Dresser, pero no por eso la llamaría sopilota, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería compartirles. Les decía, son como las primeras pinceladas de un artículo mucho más robusto que estoy construyendo y ahora me gustaría pues entrarle más como a la discusión, a la reflexión entre todas y todos. Muchas gracias.